uno de los estilos que sorprendieron al mundo, lleno de flores, de colores, de cromatismo que se confluye en el siglo XX y que en el absorbimos 21, todo lo de todas en la las plástica, en la culturas. riqueza, en la cocina, en la Sí. música, en todo. Es más, hasta en el bolero Hasta latino, en el bolero. que de Cuba en México se hace adulto. Es en México donde está un Agustín Lara que le da un giro total. Es en México donde tienen que venir de toda América Latina y del Caribe a Alimentarse. cantar acá. Es en México donde una Consuelita Velázquez acaba Con su cielito con lindo. con el Bésame Mucho, Con el Bésame se vuelve Mucho. la canción de la posguerra. O sea, es que uno dice, bueno, ¿y por qué? Pues porque acá está la afectividad, pero la afectividad traducida en sensibilidad, inteligencia y talento. Eso es lo que estamos debatiendo en este maravilloso foro. Yo fíjate, y antes de irnos a tu conferencia magistral, porque eso es lo que es esta va a ser la conferencia magistral, eso que dices tú, tenemos que aprender a escucharnos, a escuchar, yo creo que es esa conciencia, pero tenemos, yo creo que empezar por darles esa libertad a los jóvenes de que se escuchen. A ellos todavía los tenemos atados de la mano, de que escuchen al maestro, escuchen a esto, escuchen a las autoridades. Yo creo que va siendo hora de también decirles que tienen voz propia ellos. Ellos tienen que aprender a hablar con voz hablar, propia, a hablar, no a berrear, no a hablar. reproducir, a aprender que la vida es un proceso de aprendizaje que desde que naces y hasta que te mueres sigues aprendiendo. Y que lo de menos es usar todos los instrumentos tecnológicos, pero los instrumentos tecnológicos no son los que los van a hacer a ellos inteligentes. Ellos les van a dar el giro y van a tomar esa estafeta que nuestros antepasados le están dejando. Creo que es un enorme privilegio estar en estas condiciones, en un ICOMOS tan sólido, tan importante. Tenemos no nada más la consolidación de una convención mundial suscrita por más de 193 países, que reúne integralmente a más de 10,000 expertos, 30 comités científicos internacionales, pero en el caso de México tenemos nada más ni nada menos que 250 expertos. Tenemos 15 comités nacionales científicos innovadores, por ejemplo, uno de ellos es el Comité Científico de Artes Funerarias, que no existe allá a nivel internacional, pero México ha sido motor, el Comité Científico de Planes de Manejo. Entonces, bueno, este paso que ha tenido la aventura del saber en el universo entero, todos los países globales, México estamos rezagándonos y eso no puede ser. No a eso vengo. No puede ser. Yo creo que en todos los aspectos a veces usted y yo necesitamos así como que una zarandeada. Yo espero que no la des a Durango, en especial que tenemos tanta riqueza, tanto patrimonio y no hemos sabido apreciarlo, también presumirlo, pero sobre todo conocerlo. Y yo creo que es por lo que tenemos que precioso empezar. Durango, los felicito. Es complicado, el norte es complicado, es más, han sido un poco, están lejanos, ¿no? Entonces de repente dicen, bueno, pues ustedes quédense con su cultura de los tacos, nosotros somos de la carne asada. Entre estos dos discursos, Durango representa un hito de la historia de este país. Y se ve la dignidad que tienen sus inmuebles, que quiere transmitirle a los citadinos. Entonces, bueno, aquí pasa uno de los puntales más interesantes que yo estoy segura que puede darle un giro al país y que es el Camino Tierra Adentro. El Camino Tierra Adentro tiene 11 estados de la República que no se han puesto de acuerdo para trabajarlo como una misma ruta. Espero que a partir de esta visita se consolide el Comité Estatal de Durango, que invitemos a todos los jóvenes que se sumen con su alegría y su talento a ver cómo se van a apropiar de este país, porque este país es nuestro. Y que sepamos que en este ente cabemos, ¿qué cree? A mí me acaban de dar la noticia que yo puedo entrar ahí como sociedad civil, que yo puedo seguir peleando por un miembro proyecto internacional. De toda la vida. En el momento que uno entra al ICOMOS, te vuelves miembro internacional del ICOMOS. Entonces tenemos que estar ahí, a quienes nos apasiona el trabajar, el visualizar, el conocer y el difundir nuestro patrimonio. Quizá una última cosa que quiero con esto responder. Tu primera pregunta era, ICOMOS es un organismo de la UNESCO, o sea, asesor de la UNESCO para normar políticas en patrimonio cultural. Asesor. O sea, no depende de la UNESCO, nosotros le damos. Lo que la UNESCO.
El tema de patrimonio mundial se consolida a partir del ICOMOS, y el ICOMOS es momento de que está incidiendo en producción alimentaria, en tema de ordenamiento territorial con el paisaje cultural, en tema de vivienda, o sea, en tema del futuro, toda la transición de la ciudad histórica para la sociedad moderna, todo eso tiene que ver con el ICOMOS. Doctora, es que sí o sí, y es el momento. Este es el momento. ¿Lo tomamos o lo tomamos? Lo tomamos. No hay de otra. ¿Les parece que vayamos a la conferencia? Doctora, te acompañamos a tu conferencia, que va a ser un placer. Gracias, amigos. Muchas gracias. Vamos a la conferencia. Y bueno, antes de que ella inicie con su ponencia, voy a permitir leer currículum de la doctora. Ella es doctora en filosofía y maestra en psicología social de la UNAM. Es investigadora, titular del posgrado en la Facultad de Psicología y académica desde 1979, autora de más de 225 publicaciones, ponente y conferencista en más de 450 eventos nacionales e internacionales. Es especialista en educación ciudadana, planes de gestión y culturas de la participación basadas en el desarrollo de las potencialidades individuales y colectivas. Coordina el Programa Universitario de Patrimonio Cívico-Cultural y Combate a la Pobreza en el UNAM, y actualmente es presidente del Consejo Directivo Nacional del ICOMOS Mexicano, organismo A de la UNESCO, y ahora, después de los sismos de septiembre, coordinadora de la nueva Comisión de Emergencias del ICOMOS. Miembro de 14 sociedades científicas y autora de más de 230 publicaciones. Especialista en el manejo del conflicto, culturas de la no violencia, economía. Bueno, antes que nada quiero agradecer este foro lleno de dignidad y lleno de potencialidad en el rostro de cada uno de ustedes. Quiero sobre todo agradecerle a la arquitecta Cirle Rojas Rodríguez su amistad, su profesionalismo y sobre todo esta invitación que me permite regresar a un Durango que forma parte de mi historia familiar, forma parte de ese norte del cual yo traigo toda esa herencia, y a partir de aquí forma parte de este INA trastocado, convulsionado plenamente con el tema de los sismos. Les voy a hablar un poquito, pero no nada más. Les voy a hablar también de otros sismos que representa el patrimonio cultural. Pero frente a esto quiero agradecer al gobierno del estado y sobre todo también al municipio, a la municipalidad, por apoyar rotundamente este foro, del cual verdaderamente ha salido al mundo a través de la ventana del ICOMOS. Ustedes saben, nosotros tenemos más de 193 países atentos, muchos comités científicos internacionales, y han quedado muy impresionados de esto que se está llevando aquí. Y en lo personal, a todas las universidades que han querido contribuir, que nos están permitiendo llevar el mensaje de este año internacional 2018, quiero decirles, es el año internacional que el ICOMOS ha escogido para dedicárselos a los jóvenes. El tema de este año, entonces, en beneficio de todos nosotros, es que el patrimonio cultural y la relación con las nuevas generaciones no es nada más a ver qué les vamos a dar para que lo transmitan, sino es junto con ustedes con quien se justifica el hecho de que nosotros estemos aquí. Por esta razón es un placer. Yo nunca me he alejado de los jóvenes, al contrario, gracias a ellos yo he podido hacer muchas cosas, quizá a veces muchas travesuras. Una de ellas es ser presidente del ICOMOS. Soy la única mujer psicóloga social, doctora en filosofía. Tengo otras partes, pero lo que es importante es, eso ha sido una sorpresa para el mundo. Pero esa misma sorpresa fue aquella que hace 53 años, con Flores Marini, con Salvador Aceves, con Alberto Manrique, grandes teóricos, arquitectos, filósofos, escritores, etcétera, confluyeron junto con Torres Bodet en lo que fue la generación de lo que se concibió ante la defensa de la cultura mexicana, la defensa de su patrimonio y el camino por los museos. Con todo esto
tenemos una historia y un bagaje, o sea, somos muy viejos y por viejos somos jóvenes. Y eso es lo importante. El ICOMOS es un organismo que en su momento ha incorporado a los grandes especialistas, completamente abierto a defender la figura de incorporación a los muchachos, porque va a ser junto con ustedes como nos va a permitir legarles algo sagrado para que ustedes le sigan esa línea. ¿Qué nombre le van a poner al niño? No sabemos, pero se va a llamar patrimonio cultural. Por esta razón, es un gusto estar con ustedes y pues yo traté de armar varias conferencias a lo largo de estas 2 rutinas, porque sobre todo yo creo que, y esta es una enseñanza del norte, a grandes crisis, grandes remedios, y este es el momento, a grandes crisis, a grandes cambios, el patrimonio como nadie es el ámbito privilegiado de conflictos. No hay que tenerle miedo al conflicto, hay que tenerle miedo a no saberlo resolver, y a veces hay que saber esperar para resolverlo mejor. Para eso se requieren muchas otras cosas. Pasamos. Esto es una cuestión que nos dijo nuestro pasado presidente internacional. Ningún país está obligado a tener patrimonio cultural a nivel de patrimonio mundial, pero si quiere meterse en esta historia va a tener que respetar los criterios, porque verdaderamente va a ser lamentable tener que justificarle ante las nuevas generaciones porque habiéndolo tenido no lo cuidamos y lo perdimos. Pasamos. ¿Por qué patrimonio cultural? Es un hecho que aquí estamos, este es el foro, hay que conservarlo. ¿Y por qué? Pasamos. Por esto, este continente es el origen fundacional de aquello que transformó el viejo mundo y que era Occidente. La traza de eso que nos han venido hablando a lo largo de las diferentes conferencias, la traza mesoamericana tiene un 5.º elemento que en Occidente no se había dado, y ese 5.º elemento ha transformado completamente a la historia mundial. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, aquí tienen una representación plástica de Diego Rivera en lo que es Tlatelolco, pero este diálogo con el cosmos, la tierra, el inframundo, los elementos naturales, nos van a dar algo que es único y que es la centralidad. Este quincunsen, estos 5 elementos se van a reproducir no nada más a lo largo de las culturas prehispánicas, sino van a seguir su camino. Vamos a pasar. Este es el origen de Occidente. Aunque se haya perdido, aunque se haya olvidado, a este quincunsen quitémosle ese concepto y agreguémosle el diálogo de los mortales con los inmortales que aspiran a la perfección. Ese es el origen de la ciudad. Y el origen de la ciudad es Apolis, que es la única manera de permanecer frente al mundo que se disuelve, nos lleva a la historia de la finitud y por ello la presencia de los seres humanos en la tierra. Pasamos. Todo esto es la historia de un paisaje histórico, urbano, que no nada más va a estar sedimentando la traza de nuestras ciudades, sino le va a dar el sentido a un conjunto que va a atravesar el recuerdo. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, ese es el nombramiento. Nosotros tenemos esta parte que se funda en la época prehispánica, en ese centro histórico que luego se va a transformar cuando viene el universo novohispano, pero que era un lago, que últimamente se nos ha venido olvidando. Los últimos 500 años se nos ha olvidado que era un lago. Entonces, claro, el lago regresa. Todo esto nos ha trastocado mucho. Sin embargo, ese centro histórico vincula el área de monumentos de Xochimilco, pero una de las grandes sorpresas de la humanidad que se llama la Chinampa. Ahorita uno de los graves problemas que tiene este mundo, no nada más este país, es la producción alimentaria. Y saben, esa producción alimentaria que desde aquel entonces se dio de manera excepcional para surtir toda una forma productiva de sentar las bases para una nueva historia, se llama las Chinampas. Y ambos, México Tenochtitlan, en ese lago lleno de pueblitos alrededor que forman un paisaje urbano histórico, está obligado a rendirme homenaje. Eso da una continuidad, no se queda en el pasado,
pero tiene un sentido de ser. Pasamos. Este es el elemento de la centralidad y en todo lo vamos a ver reproducido, no nada más en esta piedra del sol, no nada más en esa centralidad que construye Prometeo como la aspiración de retar a los dioses, no nada más como la capilla barroca del Rosario, sino como ese espacio escultórico que le rinde homenaje a los elementos naturales, porque es centro. En este caso, ese que es el centro escultórico de la Universidad Nacional, Campus Patrimonio Mundial Siglo XX, le rinde homenaje nuevamente a este diálogo con los elementos y con el quincunsen. Pasamos. Ese quincunsen es el saber. Por eso me da mucho gusto podérselos transmitir a todos ustedes que allá andan caminando por estas rutas. Por tal motivo, a diferencia de una traza que luego se va a repetir, los centros históricos en Mesoamérica van a ser centros fundacionales y por eso a partir de ahí narrarán su propia historia. No es al revés, es a partir de esta traza que mueve algo más que la circunstancia constructiva, que se funda ese pasado como herencia cultural, como un diálogo con la arquitectura, con el cosmos, y sorprende por la capacidad de la sostenibilidad que justo este continente abraza en lo que sería la continuidad hacia, por ejemplo, en términos de la agenda de la ONU, Hábitat 3. Pasamos. Esto no sé si se ha tocado, pero quiero que sepan que hay diferentes categorías en el patrimonio cultural. Tenemos el patrimonio urbano, tenemos los sitios naturales, tenemos los paisajes culturales, tenemos los sitios arqueológicos y algo que involucra el paisaje cultural es todos juntos y lo que sigue. Eso que sigue no se puede decir, lo tenemos que hacer juntos. Vámonos para adelante. En este crisol atascado de recursos tenemos muchas limitaciones. Pero este es el crisol y por tal motivo la cultura fundacional del maíz que conquista en sí mismo la sede de la gran representación en América Latina de Patrimonio Mundial nominado, también es cuarto país en biodiversidad. Vamos pasando. Todo esto nos va a armar una carta geográfica, pasamos, que hace de México un país embarazado de patrimonio, como decía André Breton. Por tal motivo, pues vemos todo el patrimonio concentrado en Europa, hay unas cositas dispersas, pero en el caso del continente americano, aquí fluye todo, porque es aquí donde está el panteón, es aquí donde las deidades se van a celebrar en un politeísmo que se expresará en una enorme riqueza de la diversidad. Pasamos. Por tal motivo, parece que estamos ante nuevos paradigmas del patrimonio cultural y tiene que ver con las palabras, sobre todo porque a grandes crisis, grandes remedios y nos pasó una muy dura. Por tal motivo, es importante que tengamos claro por qué todos los caminos nos llevan al patrimonio cultural, porque bueno, tenemos la palabra conservación, ya ahorita tú mencionabas preservación, yo te diría declínalo un poco más y nos llevamos a la prevención. ¿Qué pasa esto? De la conservación que tiene que ver con la restauración en sentido estricto, con la reparación de los daños, con la asignación de contratos para reparar los daños. Con este problema que ha metido ahorita en un callejón sin salida el tema de que pasando el Fonden no hay un solo dinero de los seguros y no se concursa como obra pública. Ahí, como hubiera dicho Vargas Llosa, ahí se jodió el Perú. No había cómo. La intervención directa y los esquemas de resiliencia, estos pertenecen a esta historia.
Pero ¿y dónde se transforma esta historia? En la gestión, porque la gestión asume la prevención como la cultura de riesgo, y cuando uno se vive en el riesgo, tiene que crecer y dejar de ser niño. No es un tema de seguir procedimientos, es un tema de profundizar, de aventurarse y de aprender a cuidar. Por eso la palabra cuidar funda en el pensamiento contemporáneo el horizonte de la vida misma. Cuidarnos implica cuidar a nuestro espacio, cuidar lo que nos rodea, cuidar nuestro talento y prevenirnos para lo que nos pueda pasar. Por tal motivo, esta es la ventana abierta al conocimiento, al saber, a la investigación, pero al involucramiento del otro. Son las teorías de la corresponsabilidad en la cual la participación deja de ser un motivo clientelar de votos para construirnos en la aventura de un saber que sabe cuando se traduce en patrimonio cultural. Por esta razón, el tema de la resignificación del patrimonio cultural involucra la interpretación del patrimonio. Si yo no entiendo, por más simpático que esté el edificio que tengo enfrente o más interesante que pueda ser un museo, un centro histórico, pues ahí está viejito. Ahí nací, pero no paso de esa memoria anecdótica. El asunto es cómo hago de eso mi mismo sentido de ser. Y por tal motivo, los dos grandes criterios que desde la Carta de Nara hace, bueno, ahorita les voy a enseñar un poquito el recorrido, han sido los criterios privilegiados para abordar el patrimonio, sobre todo mundial. Por tal motivo, el patrimonio no es el camino, pero abre muchos caminos, es un detonador. En segundo lugar, tiene muchas sendas. ¿Por qué? Porque nos lleva al sentido de ser, pero no nada más piedras, no nada más maderas, no nada más imágenes, el sentido de ser junto con nosotros. Y por tal motivo, las veredas de ese sentido de ser se saturan de aprendizajes, porque el aprendizaje dejó de ser un motivo educativo en ciertos grados de escolaridad para transformarse en el sentido de ser de la ciudadanía contemporánea a lo largo de toda su vida. O sea, desde que nacemos hasta que nos morimos, ya somos muy viejos para dejar de aprender. Bienvenidos a esta historia, porque esta es la historia de este maravilloso universo de multiplicación que nos llena de imaginación, de creatividad, para hacer con el patrimonio todo un sentido del lugar. ¿Por qué? Porque sobre todo ahora que está un poquito malito, nos invita. Civil internacional que damos mucha lata. Durante muchos años fuimos muy criticones, seguimos siéndolo, pero somos críticos porque se siente más bonito ser crítico con remedios y con posibilidades de ser. Y frente a eso, el ICOMOS está cambiando de pelo, está cambiando de vestidos, está cambiando de todo y está cambiando de discurso porque se asume como un ICOMOS que le tiene que servir a este país, no está por encima de él. Por esta razón, es un área de oportunidad decir esto. Efectivamente, aquí se detuvo el tiempo en México. Es exactamente el año pasado que a la 1:15 tembló un 19 de septiembre. Nos fracturó algo más que las piedras y algo más que las placas teutónicas. Pasamos. Aquí la tenemos. Que la Plaza de Cocos, la placa, la parte del Caribe, que si unas se movían para un lado, que si las otras por otro, que etcétera, etcétera, etcétera. De repente, al otro día eran 11 estados dañados. Pasamos. Ya veníamos de 2 grandes afectaciones en Chiapas y Oaxaca. Frente a esto, vean la cantidad de afectaciones y además, ustedes no saben lo que era saber un reporte, 2 reportes, pasaba un día y había 100 más y había 200, o sea, entre diciembre y enero, de 1,750 oficiales, pasamos a 2,400 y ya nomás nos volteamos a ver y decíamos, y los que se sigan. ¿Ustedes creen que en este momento el ICOMOS podía tener el cinismo de criticar al INAH o a las autoridades o a quien fuera cuando estaba la gente en la calle y nos decía, ¿y por qué patrimonio? El mismo patrimonio era el que estaba en la calle, era la gente que le da ese sentido, el sentido de ese patrimonio que podía darles un aliento.
Pasamos. Tenemos 11 estados de la República, pero los más difíciles son estos. Puebla, 465, Oaxaca, 323. Estuve la semana pasada allá. De esos 323 que eran en 2017, ahorita hay 587 público federales, más los estatales, más los municipales, más los privados. Sin embargo, en Oaxaca, un área profundamente afectada que fue la zona de Juchitán, la gente pidió que les destruyeran 4,000 viviendas tipificadas como vivienda vernácula de la zona mixteca, siendo la propia arquitecta Valeria Prieto que justifica ante el ICOMOS Internacional la categoría de patrimonio vernáculo. En México, la vernácula está ubicada, ¿dónde creen? En Fonatur. ¿Qué pasa entonces? ¿En dónde está este divorcio de las categorías de patrimonio cultural y la falta de comprensión de las personas pidiendo que les destruyeran sus casas para tener acceso a 6 metros cuadrados de cemento para reconstruirla? Muchos de esos 6 metros cuadrados de cemento también sirvieron para bajar la depresión, para agarrar un poquito la fiesta interna, y un año después no están construidos. La gente está en la calle. Pasamos. Esa es una buena pregunta. Les pongo a Mafalda porque creo que la conocen. Ya está viejita para muchos de los que están aquí, pero otros que no somos tan jóvenes como ustedes, sí nos acordamos de esa Mafalda. Y ¿saben una cosa? Si así está la cosa, ¿tiene futuro nuestro pasado? Así como algún asesor de un presidente decía, México es el único país que yo conozco que le sigue invirtiendo a restaurar sus monumentos en vez de destruirlos. Deberíamos de ser como Miami. ¿Les gustaría a ustedes ser como Miami? Mejor vamos a Miami, se hace lo que se tiene que hacer y se regresa uno a Durango, ¿no? Pasamos. Y este es el tema. El verdadero problema del patrimonio cultural, que rebasa el sentido personal, individual del patrimonio, es justo el espíritu colectivo. Pero el espíritu colectivo en este momento se confundió con calles. Y hay que entender que el espacio público es algo más que las calles o una plaza, sobre todo un mall donde ir a comprar. El espacio público se funda en el espacio público de la sociedad, y el espacio público de la sociedad justifica la creación de un lugar a donde debatir la mejor manera de construir algo más allá de los conflictos. En el caso griego, que esta sería la teoría clásica, se fundó el Foro Romano para hablar con los dioses y el ágora, el espacio público urbano para que pudiera debatir lo que posteriormente va a fundar el sentido del Estado y la gobernabilidad, como el espacio donde se discute el futuro por los hombres libres, bueno, hombres y mujeres libres, para que no vaya a haber problema. En este tema, ¿qué le hemos hecho a ese espacio público de la sociedad? Lo cambiamos por Facebook, lo cambiamos por las redes sociales. ¿En dónde está ese espacio público? ¿Por qué nos hemos engañado pensando que a través de las influencias de las redes sociales cambiamos realidades? Cuando sabemos que también las fake news forman parte de ese dominio de las mentalidades que nos impide tomar la voz propia en el espacio público. ¿Qué quiere decir el espacio público urbano? Ahí sí, es la traza, pero es la traza que corresponde el mandato del espacio público de la sociedad. No está afuera, es el espacio que da foro a esta alma colectiva. Por tal motivo, el patrimonio simboliza, se engrandece en su sentido de ser, congruencia, y se vuelve arquitectura. La gran arquitectura es emblemática. Por eso el patrimonio es aquello que debe de permanecer porque nos recuerda eso que somos nosotros mismos. Por eso cuando se habla de la importancia del contexto, cuando un arquitecto, como diría Getty, ¿de context? Fuck the context. ¿Qué quiere decir eso? Es una buena frase de alguien que dice fuck the context. No tiene contexto, no le interesa, es un autor. Pero bueno, un autor que olvida quién va a vivirlo, se le olvida también
que los que hacen el contexto van a transformar su lugar. Y eso que él quiso imponerle al contexto se le va a devolver porque a lo mejor él pidió determinados usos y la verdad es que las personas y el comportamiento colectivo se comporta por encima de los criterios arquitectónicos y formales. Por tal motivo, cuando el patrimonio cultural no corresponde, tampoco simboliza y por tal motivo deja de ser emblemático. Es algo grandote, se vuelve arquitectura escultórica, pero pierde su sentido y su escala de ser. Y esto es algo que ahora nos permite trabajar el tema del patrimonio cultural. Finalmente, ese maravilloso espacio público virtual que nos da todas las posibilidades, nos impone limitaciones, pero nos abre muchísimas opciones, nos lleva a integrar 4 elementos que son uno en sí mismo, en el cual lo más importante, yo diría que es el switch, porque es la forma, expresa ese enorme contenido que va a permanecer a lo largo de la historia. Pasamos. Por tal motivo, el patrimonio cultural es una especie de revolución de las pequeñas cosas. Todos tenemos que hacer algo por el patrimonio. ¿Por qué? Porque es hacer algo por nosotros mismos. ¿Cómo le vamos a hacer para que los demás lo entiendan? No sabemos, pero esa es una misión que nos lleva a comprender el papel de la corresponsabilidad, de la cultura y del otro. Si nosotros queremos transformar el mundo, tenemos que empezar. Por eso que nos va a conducir al patrimonio. Si no, vamos a pasar y se nos va a ir el tiempo. Pasamos. Quiero decirles que la reunión internacional del año pasado en Delhi fue abordando el tema del patrimonio y la democracia. Y para sorpresa de muchos, la declaración de Delhi nos postula de manera doctrinaria para decirle al mundo que el patrimonio cultural es la manera de administrar sus recursos patrimoniales para forjar un futuro común de significados, de autenticidad y de valores. ¿Qué quiere decir autenticidad? ¿Copiar lo que era auténtico? No. Imprimirle sentido contemporáneo porque vale. No necesariamente tiene que ser bonito o feo, esas categorías ya en el siglo XX estorban. La belleza de lo verdadero es fondo y forma, las dos a la vez. Hay integración y aquel que busca el pretexto de lo que engaña en lo inmediato no está haciendo buena arquitectura. Pero aquel que hace arquitectura sin representar la aspiración del genio humano tampoco está haciendo patrimonio. Por tal motivo, desarrollar los principios éticos y una educación para conservar implica la gestión. ¿Y esto qué implica? Toma de decisiones informadas y prácticas. En este momento de la humanidad, el patrimonio se vuelve mejores prácticas. ¿Cuáles son las que para ustedes significan mejores prácticas? Hay que verlo. El otro día nos decía el arquitecto José Luis Cortés, vámonos a las ciudades inteligentes, vámonos a las ciudades sostenibles, pero tienen que ser saludables. Oigan, ¿y cuáles son las ciudades saludables? Yo creo que deberían de ser sumamente divertidas porque un hospital es muy aburrido y muy difícil, pero yo me imagino que una sociedad llena de patrimonio tiene que ser estimulante, divertida, llena de capacidad de tocar esa sinfonía que nos decía ayer la arquitecta, la doctora Dolores Martínez, ¿no? O sea, va por ahí. Ese diálogo con ese testimonio que implica la arquitectura nos tiene que permitir sorprendernos, porque cuando nos sorprendemos empezamos a dialogar. Cuando lo vemos de corrido y de automático, no lo vemos. Y cuando se hace arquitectura sin sorpresa y sin dudas, tampoco se hace arquitectura. Pero tampoco se puede enseñar el camino del saber ni del crear, porque solamente reproduce. Por tal motivo, el sentido del patrimonio no está estático, es vivo y debe de cambiar. Junto con las personas, para todas las personas, con todas las personas. Esto es el carácter que se declara en Delhi, diciembre del año pasado. ¿Y cuál creen que es el tema de este año para la conferencia mundial? Patrimonio y sostenibilidad. Entonces uno dice, bueno, pues…
había estudiado la Carta de Venecia, ¿no? Pues más o menos, ayer decía Balandrano, pues la de Washington, no, y le puedes meter las de atrás, que está la de Atena, y las que siguieron, ¿qué no creen que haría falta ponerse a leer? Pasamos. El ICOMOS. ¿Qué es el ICOMOS? El ICOMOS es un organismo asesor de la UNESCO. A estas alturas yo creo que va a ser asesor de la ONU. De Trump no, porque no quiere saber nada con la UNESCO, pero no importa. O sea, el asunto es, ¿qué es ICOMOS? ¿Qué es IUCN? IUCN, ¿ustedes han oído estos estudios de impacto ambiental? ¿De dónde creen que está normado? Justamente de IUCN. Ahorita tenemos la misiva de documentar en este país, junto con los urbanistas, no nada más estudios de impacto urbano, sino ponerle nombre también a los estudios de impacto patrimonial. ¿Qué consideran ustedes que viven aquí en Durango? ¿Qué es este maravilloso potencial del Camino Tierra Adentro? ¿Qué creen que implica este viaje que viene y va con cada uno de ustedes? Futuro, destino, vocación, desarrollo socioeconómico de Durango. Una relación con 11 estados de la República, entre otros. Es una relación con el mundo que reitera justamente el carácter de la relación del impacto patrimonial con el urbano, con la puesta en valor, esta maravillosa conferencia que viste ayer, de toda esta integración del desarrollo rural como todo un proceso de urbanización que conquista la calidad de vida, no que se la dan. Junto con otros la tenemos que construir y ese es el florecimiento del patrimonio vivo. Por tal motivo el patrimonio, junto con ICROM, que es la organización, tiene su base allá en el Círculo de Roma, en Roma, tiene que ver con la delimitación técnica de la restauración. Pero junto con estos, nosotros somos organismos asesores que estamos fundiendo toda la historia ahora del patrimonio mixto. Y ahora resulta que la naturaleza no es natural si no hay patrimonio y el paisaje es entonces aquello que nos representamos y que tenemos que seguirle agregando valor. Moraleja, ¿es el paisaje como si fuera la naturaleza así nomás la que se va a mantener viva? No, es ese enorme compromiso que nos da la posibilidad técnica del conocimiento para transformarlo en beneficio de la generación de nuevos recursos, en beneficio de las localidades, pero sobre todo garantizando el no embargarle a las nuevas generaciones lo que nosotros pudimos recibir. Pasamos. O sea, es una agenda muy joven, ¿no? Bueno, aquí nada más para que ustedes se den una idea, aunque esté borroso, tenemos 4 convenciones. La de Patrimonio Cultural en 72, la de 2003, que se funda en México el reconocimiento de los derechos culturales a nivel mundial. La de 2005, que tiene que ver con la diversidad de las expresiones culturales, y la del patrimonio subacuático. A partir de ahí, para que tengan una idea, empieza la historia, ¿se acuerdan que ayer les decían de la Carta de Atenas? Vean nomás cuándo se vino, 1931, luego llega la de Venecia, 1965, se funda el ICOMOS. ¿Y qué va a pasar de ahí? Vámonos a ojo de pájaro. ¿Qué va a pasar con el carácter de los monumentos? Y a partir de aquí, la Carta de Burra, ¿qué implica conservar? Empezamos a darnos cuenta en el tema del valor cultural por sobre el lugar. Y a partir de aquí pasamos a los jardines históricos, empezamos a transformar ya en el 82 las políticas culturales que nos van a llevar a la Carta de Washington. Ayer lo estaba diciendo Arturo Balandrano, 1987. Estamos hablando de otra historia, prehistoria para muchos de los que están aquí. La Carta de Nara, el hito, nos dicen antes y después de Nara, 1994. El patrimonio no se sostiene si no es auténtico y puede ser interpretado. Es todo el acceso de Oriente para cuestionar una visión pragmática y material en el patrimonio para transformar una nueva historia mundial. ¿Qué empieza a pasar de aquí? El establecimiento de los acervos,
Ahora no nada más se interviene en un lugar, se documenta, se le da sentido y se proyecta hacia intervención. Aquello que no veo y no me involucra, no lo cuido. Y todo esto empieza a generar una nueva epopeya, hasta llegar a la declaración de la diversidad cultural, en el cual se vale de todo, siempre y cuando esté bien hecho y corresponda. Pasamos a la otra. A partir de aquí tenemos la DENAME, básica para la interpretación. Hay un comité científico nada más abocado a qué quiere decir interpretar el patrimonio, no arquetípica y formalmente, el sentido de ser que cada uno tiene derecho de ser desde lo que quiere hacer. Frente a esto, entonces, vamos a ver, ¿se acuerdan ayer de Francesco hablándoles del espíritu del lugar? Vean cuándo tiene que ver esta carta internacional, es en Quebec, 2006. Ahorita vamos a ver algunas de sus conceptos, pero lo que es importante es que no se me vayan a dormir, porque lo más bonito viene a la hora que empezamos a trabajar el paisaje. Yo digo que no nos vamos a salir ya del paisaje, porque eso que era un monumento o un sitio va a desplegar su mancha y va a involucrar legislación, cambio, dinamismo y patrimonio inmaterial. De repente, eso que nada más era un tema de restauración se vuelve territorio, se vuelve ordenamiento, se vuelve favorecimiento sostenible de nuevos valores, se vuelve orgullo y dignidad de las personas. Declaración de Hangzhou, bueno, tenemos los memoranda, pero ya con Florencia empezamos a darnos cuenta que el patrimonio cultural está centrado como disparador de los valores humanos. A partir de aquí tenemos el ámbito del turismo sostenible. El año pasado fue el año del turismo sostenible para el desarrollo integral. ¿Y eso qué era? Alguna vez nos lo preguntó el propio secretario de Turismo, porque decía, yo como que estoy buscando otras cosas, y le decíamos, pues empiece a buscar de estas, porque aunque fuéramos primer país en turismo monopólico y en turismo masivo, ¿de qué le sirve a México si no consumen ni el agua? Eso sí, nos dejan basura, sobre todo en las playas. Finalmente, hacia los nuevos conceptos de cooperación que tiene que ver con esta especie de jardín de lo humano y que se vuelve la aventura de la sostenibilidad. Eso es nomás algunas cosas que se llaman documentos doctrinarios de 30 comités científicos internacionales, un organismo que reúne más de 10,000 expertos. Pasamos. Si nosotros entonces empezamos a cambiar el concepto de sustentable por sostenible, decimos, bueno, qué barbaridad, ¿y ahora qué pasó en esta revolución conceptual? Estamos cambiando muy rápido de paradigmas, pero este es el momento de hacer del espacio, el espacio vivido, el puntal de la transformación, de la sostenibilidad económica, medioambiental y social, pero también la cultural, apoyada en el espíritu del lugar. ¿Y qué es el lugar? Pasamos. Les voy a hablar muy brevemente del ICOMOS mexicano, porque ahorita van a venir las tragedias. ¿Qué queremos? En primer lugar, reforzar la credibilidad. Hay que volver a ser, al principio cuando yo tomé posición dije una especie de patrimoniomanía. Hay que volver a llevar al espíritu de nuestros diálogos cotidianos. ¿Por qué patrimonio? Número 2, hay que asegurar la conservación. ¿Y de qué? Hay que ver el desarrollo de nuevas capacidades de comunicación y sobre todo el fortalecimiento de las comunidades. ¿Esto es el patrimonio? Sí. Y si alguien que pretende llevar a ser reconocido por la UNESCO un sitio, un lugar, una reserva, va a tener que comprometerse internacionalmente con la protección de las mejores prácticas que le generen valor a las propias comunidades. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto de qué se trata? Pues se trata de cartas totalmente interdisciplinarias, porque el tema, así como el urbanismo no es de arquitectos, menos el patrimonio. Ahora, como decía hoy en la mañana una chica, no me acuerdo, pero sí sé que era mujer, que decía, bueno, yo no soy arquitecta, pero bueno, pues a mí me interesa, etcétera. Pues sí, es que ahora de todo, nada más hay que querer. Pasamos.
se dejan venir los sismos y de repente nos empezamos a dar cuenta que para poder hacer algo, la magnitud era casi tenemos que inventar el país. Vean qué bonito, sobre todo nosotros no éramos el INAH, sí estuvimos muy cerca, pero imagínense nomás, primer lugar, si ustedes están estudiando en este momento, tienen que tener la claridad de que el patrimonio atraviesa todos los sectores, todos, los económicos, los turísticos, los sociales, los ambientales, los de salud, además los espacios territoriales, además los de vivienda. Entonces veíamos, ¿tenemos una figura legal que corresponda? No, hay que inventarla. A nivel federal, ¿tenemos la protección asegurada? No. A nivel local, menos. A nivel del entrenamiento de los equipos técnicos, peor tantito. No hay especialistas que en este momento, frente a la magnitud del reto, le puedan entrar. A nivel de cooperación internacional, pues hay que moverse. El sentido tradicional. Francia adopta 2. Y bueno, fueron los más magnánimos. Nos decían en España, nosotros sí le entramos, pero no vamos a adoptar ningún monumento, le entramos a la gestión. Pues sí, así se habla, ¿no? Pero entonces decíamos, señora, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, ahí están. A nivel de la dificultad burocrática, otro sismo. Resulta que nos toca el año de Carranza, pero pasamos al año de Hidalgo, pasando también por las elecciones. Y nada más ni nada menos que hay una especie de cisma político-electoral, entonces lo demás son sus comentarios. Pero a nivel de la participación colectiva, ustedes saben lo que es tenerle que explicar a la gente que empiece a cuidar lo que le corresponde, si no lo sienten propio. Si ellos mismos, en el caso de Oaxaca, pidieron que se les deshicieran sus casas, ¿por qué el templo y no mi casa? A nivel de estrategias de colaboración en torno a viviendas destruidas, Oaxaca es el lugar originario del tequio, del trabajo solidario. Tampoco ha funcionado. Y finalmente, a nivel de la afectación del paisaje, si esa es la vida diaria, cualquiera llega y le rasca el cerro y el otro ya se amoló y el otro ya se colapsó, sobre todo con una megalópolis llena de smog, ¿no? Entonces uno dice, pues ¿cuál paisaje? Pues esto cada vez está peor y se confunde el paisaje cultural con el paisaje urbano. Pasamos, no es un tema de diseño. ¿Qué es lo que finalmente está haciendo el ICOMOS? Pues sus funciones es asesorar, presenciar, cooperar, traer expertos. Ahorita vamos a seguir una serie de iniciativas, acabamos de firmar un convenio con el INAH, pero sobre todo tener una mayor clarificación en lo que implica el patrimonio material, el inmaterial, escenarios de divulgación y de invitación a los jóvenes a que se sumen a nosotros para hacer una gran revolución tecnológica, para documentar vía multimedia, no nada más lo que para nosotros vale. Ojalá y les podamos invitar a que nos ayuden a decir, ¿y qué vale para ustedes? Y si vale, grábenlo, hagan algo, denos productos. Pasamos. El marco legal, lo más importante, el patrimonio histórico no solo reside en garantizar la continuidad de la presencia física. Los mecanismos reguladores no son suficientes para garantizarlo, pero tampoco es el sentido. Lo importante es garantizar la presencia y la dignificación del patrimonio como algo que transita. Pasamos. Por tal motivo, los instrumentos normativos del paisaje histórico urbano nos están llevando al primer orden de la transformación de la ciudad, a la urbanización y a la mundialización, a los retos del desarrollo y de la transformación del medio ambiente. ¿Verdad como que hay una distorsión entre lo que creíamos que era patrimonio cultural? Eso quiere decir que aunque usemos las palabras y creemos que las sabemos, es de tal magnitud el cambio que tenemos que profundizar en este enorme trabajo conceptual que ha ido dando la nueva generación de los documentos doctrinados del ICOMOS internacional. Porque este es el momento que México puede apoyarse en él para darles toda la oportunidad a ustedes para que tomen esa estafeta y construyan su propio país. Pasamos. En este ámbito
no es posible el desarrollo de una ciudad sin cultura. Ahora resulta que ese hito urbano, ese humus que fluye con la colectividad, el lugar del encuentro. O sea, si nos vamos a Grecia, vamos a volver a recuperar ese espacio público urbano con el que se fundó el sentido del espacio de esa ciudadanía que quería hacer un pacto para construir un futuro. Pasamos. Por tal motivo, el patrimonio cultural está transformándose de lo local. En el caso de la Ciudad de México ya no son delegaciones, ¿verdad? Ahora ya son alcaldías. Pero lo que es importante es la escala. Hay una continuidad y esta es nuestra obligación. Pasamos. La transformación, ¿se acuerdan que vimos el Quincunsen? Lo importante está en seguir respetando esa transformación que se demuestra, por ejemplo, en ese diseño urbano catalán, pero ahora con el Quincunsen reproduciendo otras modalidades de espacio público. Tenemos diferentes cuadros en el desarrollo de la ciudad. ¿Cómo corresponde la transformación? Lejos de la especulación financiera, es nuestra obligación darle un sentido a esa nueva ciudad. Pasamos. Y ahí está lo que ayer les decía Francesco. El espíritu del lugar implica que hay que mantener bonita la ciudad. No, eso es un mito. El espíritu del lugar existe, se vierte o no existe, aunque esté bonito. El tema de la belleza culmina en relación de correspondencia y si alguien sabe de esto son los arquitectos. Por tal motivo pasamos. Esta es la gran agenda del desarrollo sostenible que está abordándonos salud, alimentación, educación, perspectiva de género, entre otras ciudades. Pasamos a la ciudad, pero decirles, es que el patrimonio está siendo un elemento transversal para este horizonte de futuro. Por tal motivo, esta ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible tiene que estar orgullosa de su propio patrimonio para poderle rendirle homenaje y darle continuidad. Estas cosas, todos estos documentos se van a mantener, ¿verdad? Ok, porque yo sé que van a poder muchos consultar la letra. Ok, pasamos. Esta es la realidad. Un año después, está muy bonita tanta teoría, ¿verdad? Pero un año después, estos 11 estados afectados ya tuvieron otros sismas, estuvo a punto de tocar el huracán, o sí tocó, ¿verdad? Sí pegó algunas comunidades, afortunadamente no tanto, pero ¿qué pasa? 2.340, solo se han restaurado 450. Arturo me decía 500, pues es igual. Han hecho un esfuerzo inusitado. En otros países, a lo mejor con 5 monumentos que se restauraran en 4 años fue merecedor, con el caso de Lorca, del premio de la Unión Europea. Pero ¿qué está pasando en México? Estamos trabados. Hay una afectación de más de 200,000 viviendas. Vale la pena repensar lo que nos está pasando, porque esta es una gran oportunidad. Pasamos. Si nosotros nos vamos a temas más específicos, los daños están de severo, moderado y digamos menor. Se han abordado daños menores. ¿Y los fuertes, que son los que van a colapsar? Pasamos. Independientemente del paso por la corrupción, tenemos que se nos está diciendo cómo se viene el tema de vivienda, es el área de oportunidad, pero si nosotros seguimos insistiendo en el cemento, estamos dejando de lado la gran posibilidad de tierra, de madera, toda esa maravillosa historia narrada en el origen de la mampostería y de la construcción de los sistemas constructivos, que en el siglo XVI logran, por ejemplo, la arcada más alta, ¿no?, en el acueducto del Padre Tembleque. Bueno, igual que eso, ¿dónde se quedó eso? Pasamos.
Pasamos. Lo que sí es un hecho es que si hay un daño en el patrimonio repercute, fíjense ustedes, un daño en el patrimonio es el 6% de la afectación del lugar. Ahí están los datos. 6%. ¿Y por qué es entonces importante el patrimonio cultural? Es una pregunta que yo me di cuenta que nadie la hizo, ¿verdad? Dábamos por hecho que de suyo es importante. Ahí están las cosas. Pasamos. En el caso, por ejemplo, de las chinampas, resulta que acaba de recibir la chinampa el premio importante de la FAO, de los sistemas importantes, el sitio CIPAM, por la producción alimentaria, la grave crisis alimentaria del mundo, pues también se vieron afectadas. ¿Por qué? Porque hubo enormes daños y además está en una situación de riesgo de 20,000, un universo de 20,000 chinampas. Si no las rescatamos, en menos de 6 años van a desaparecer. Eso sí, tienen su sitio Patrimonio Mundial y todavía no se ponen de acuerdo de por qué FAO si esto era UNESCO. También se da a nivel internacional. Pasamos. ¿Qué hemos tenido que hacer nosotros como ICOMOS mexicano? Pues les juro que ha sido un poco complicado, pero hemos tenido que reinventar al ICOMOS porque a grandes crisis, grandes remedios y había que empezar por la casa. ¿Qué era lo que podíamos hacer? En primer lugar, pues tampoco decirles a nuestros miembros, pues ahora gratuito te vas a hacer un servicio social, porque lo podían hacer una semana, un mes, pero no 5 años, sobre todo ante problemas que ya venían siendo más complejos. Entonces nos dimos cuenta que había que hacer una transformación y en medio de esto consolidar redes y núcleos, apelar a la cooperación internacional, invitar a todo tipo de actores que quiera hacer algo. A partir de ahí, con eso voy a terminar la conferencia, se viene un itinerario que hemos venido trabajando ya desde la Universidad Nacional, pero que tiene que ver con toda una modernización administrativa que le favorece la globalidad a los organismos de la sociedad civil, en un país que todavía no ha entendido que la sociedad civil puede transformar a este país. Fíjense el reto, cuando las instituciones no pueden ni siquiera, cuando no hay dinero ya del FONDEN, que es el Fondo Nacional de los Desastres, ¿quién va a reestructurar sus casas y su universo? Pues aquellos que lo construyeron, que si bien nos va, acompañados con todos aquellos que crean en ese enorme espíritu que late en México y que desde el conocimiento podemos sumar. Y ahí está todo el espíritu de la universidad pública y privada, ahí está toda la orientación del saber y todas las puertas abiertas a todos los jóvenes que se quieran sumar a integrar equipos perfectamente capacitados para ir generando secuencia de intervención, si no en el Estado, en otros estados. Pasamos. A lo mejor van a tener derecho de conocer su país. Finalmente, el derecho a la memoria colectiva. Ha sido interesante esto, porque no nada más el sismo desdibujó esa imagen. ¿Por qué es importante tener el derecho a la memoria colectiva? Hemos estado oyendo los discursos, sobre todo en diferentes países, el derecho a la memoria, muchos de ellos tienen que ver con dictaduras y eso. Pero nosotros, ¿por qué tenemos que tener derecho a la memoria? Ahí les va. Pasamos. Por ejemplo, el Día de los Muertos, las festividades que ahorita ya vamos a estar muy cercanas a celebrar. Ese diálogo con el pasado, ese diálogo con los muertos que están vivos, ese mezcalito que les llevan a los muertos junto con sus tamales y llenos de flores que convergen también con el Halloween. Todo eso marca un escenario cromático que le da sentido de ser a aquellos que lo celebran. Vámonos para adelante, por favor. ¿Ustedes creen que no es importante que un tarahumara conozca esto, o un niño huichol, o un seri, al igual que un totonaco? Los niños. Es de ellos, les corresponde. Eso es un derecho a la memoria, hacer y que no se les quite su propia posibilidad de identificarse con lo que les dejó la historia heredada. Pasamos. Este señor, Maurice Holbach, descubre y demuestra experimentalmente que la memoria colectiva, ¿qué creen que recuerda?
el espacio. Posiblemente a un migrante se le olvide todo, pero no hay mejor manera terapéutica incluso que trabajar con los chiquitos y con la dignificación de estos grupos que van transformándose a lo largo de este enorme drama de haber dejado sus lugares. ¿Qué creen que hace? Por ejemplo, la UNESCO ha desarrollado talleres muy bonitos y se ponen a dibujar. ¿Y qué dibujan los niños? ¿Qué creen? ¿El sol? Y a lo mejor la iglesita y las llantas, que es lo que hicieron en el caso del padre Tembleque, la bola de llantas de plástico ahí tiradas frente al monumento ya como parte del paisaje. Esto es lo que ellos ven, pero esto les reitera que son de algún lugar, porque ya saben que no van a tener su lugar. Fíjense lo que les estoy diciendo. Este señor, acuérdense de él, es interesante. Pasamos. Lo que es importante es que así como está desdibujada la memoria colectiva, tenemos en riesgo no nada más nuestro patrimonio cultural construido, sino más bien en términos de aproximaciones estadísticas, el índice de las culturas en riesgo de México, un país de 68 grupos étnicos y además una dispersión impresionante de pueblos originarios, está a punto de colapsar. ¿Por qué? Porque aunque no queramos verlos, ahí están, pero les quitamos la voz, porque tampoco nosotros tenemos voz para saberlos nombrar. ¿Qué nos ha hecho esta especie de olvido colectivo? Pasamos. El derecho a la educación. El derecho a la educación tiene que ver con una mejor comprensión de la conservación y gestión del patrimonio cultural, porque aunque ustedes no me lo crean, el derecho a la educación es el derecho al pensamiento abstracto, y pasar del juicio crítico al criticón, al juicio crítico, tiene que ver con la capacidad de ir más allá de un horizonte de la percepción inmediata. Por lo pronto, las ciudades han roto la perspectiva y están situando en lo inmediato todas las prácticas colectivas. Si yo les demuestro esto en política pública, les aseguro que estamos apostando a ser ciudades de retrasados mentales, con consecuencias de vida cotidiana. Pasamos, en términos de complejidad cognitiva. El turismo sostenible en sitios patrimonio mundial. Si la cultura es un hermanamiento entre el encuentro y el reconocimiento entre diversos, hay que estimularlo, porque México representa un país lleno de diversidad, que no hay nadie que lo quiera conocer que no se vaya fascinado, se va embrujado, salen colonizados aunque no lo crean, aunque sea por el tequila. Pasamos. Tenemos un universo de pueblos mágicos que le han apostado a mucha pintura cómics y a quitarle lo mágico. ¿Que no podemos recuperar algo que les devuelve esa magia que les llevó años para construirla y que en segundo la estamos destruyendo? ¿Que no podemos acompañar la toma de decisiones que delimitan la política de futuro de estos pueblos mágicos? ¿Que no podemos ir más allá de un pastiche y un panfleto de pueblos para hacerlos verdaderas ciudades gestionables en un auténtico desarrollo rural que aspire a aportarle a la voz de este país lo que siempre le ha aportado? Pasamos. Ahí están, manchitas, manchitas urbanas, ahí están los pueblos mágicos. Pasamos. La última, creo. ¿A dónde vamos? El patrimonio cultural es el patrimonio que se lleva bien con las mejores prácticas. ¿Cuál va a ser esa mejor práctica que cada uno puede documentar? Comprométanse con ellas. Miren, por ejemplo, el INDAVIN está haciendo postales en donde en las visitas a los monumentos, cada uno después de hacer la visita se compromete a algo. A no tirar el chicle, a poner las cosas en su lugar, a no rayar. No, hombre, eso está re bien, ya eso es un proceso educativo, ¿no? ¿Cuál es mi compromiso? Pues a lo mejor traer a mi abuelita porque sé que le va a gustar. A lo mejor aportar una foto. ¿Por qué? Porque esto empieza a ser algo que está pasando en otros países. Se están haciendo el banco de los recuerdos para esta especie de resiliencia de los daños afectivos, de lo que el daño del patrimonio cultural deja en el alma de las personas. Educar para vivir el espacio es aprender a cantar su melodía. Y por eso
a darle al presente un diálogo de continuidad para el futuro. Por tal motivo, pasamos. ¿Qué es el riesgo? Es una gran oportunidad, nos pone alertas, es una amenaza, es una vulnerabilidad que nos hace vulnerables, pero que nos llena de la preocupación por desarrollar capacidades. O sea, ese conflicto que nos puede paralizar es el punto de partida para caminar. Seguimos. Acuérdense. ¿De qué? Pues de lo que se van a tener que acordar. Pasamos. Esto ha merecido una verdadera utopía, porque frente a los universos de tratamiento casi curativo a los daños, hemos propuesto al INAH, a las autoridades de cultura, trabajar en diferentes escenarios en paralelo. En la parte rehabilitatoria es como una intervención en crisis, pero a la vez en la gestión, en la parte proactiva, toma de decisiones, involucramiento participativo. Y la tercera, que es la parte preventiva. La parte preventiva serían muchas otras conferencias, pero yo simplemente quise decirles esto. Estamos firmando convenios con las universidades, no con una facultad, con las universidades en pleno, para abrir esta gran dinámica de transformación y de contenido del itinerario del saber y la cultura en un marco de cooperación e intercambio. Ustedes tienen el camino tierra adentro. Ese camino tierra adentro tiene que ser el resultado también de ciudades del saber orientadas a la producción social del hábitat, a mecanismos de estimulación y desarrollo integral a partir de modelos de economía cultural. ¿Eso qué quiere decir? Apuéstenle a las personas y a partir de apostarle a las personas van a contribuir a que no se peleen de forma violenta, pero que se peleen para de repente tomar mejores decisiones y abrir escenarios de futuro. Ya sabemos que uno se educa mejor en el error que en el acierto. Si nos equivocamos, ya nos dimos cuenta que por ahí no, demos la oportunidad de volver a empezar, y eso es la resiliencia. A partir de aquí, todo esto orientado a sumar todo el potencial de las universidades en la parte de la vinculación universitaria para regenerar integralmente el espacio público y hacer el cima o el nudo de la gran educación extramuros a partir del manejo creativo y recreativo del tiempo libre. Esa es la gran conquista educativa y le corresponde a México. Fortalecimiento y sostenibilidad, caminemos. Todo esto espero que lo podamos ir traduciendo con investigación y formas de vinculación. Por lo tanto, los invito a que se integren al ICOMOS, a que se sumen sus esfuerzos, a que se contacten. Ojalá y a partir de esta visita se forme la sección, el estatal del ICOMOS Durango, porque tenemos todo por hacer. La respuesta la van a dar ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues esta fue la participación de la doctora Graciela Mota. Vamos a iniciar con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Tenemos el primer cuestionamiento, dice, ¿cómo podemos educar o concientizar a la sociedad de preservar la importancia del patrimonio? Le envía saludos y un abrazo a la persona. ¿Cómo educarla? Educándonos junto con ellos. Aunque sea preguntándose, ¿por qué te gusta? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué ves? ¿Por qué no ves? Nosotros en investigación científica, en la investigación de en dónde se encuentra el espíritu del hogar, nos hemos dado cuenta que la educación espacial, no la memoria de la teoría de la arquitectura, la educación espacial permite ser una de las grandes soluciones para la pobreza. Y les voy a decir por qué.
porque la arquitectura y la ciudad no se ve con los ojos, se recrea construyéndola con la imaginación. Y es frente a esto que es importante que podamos aterrizar en los mecanismos de toma de decisiones, planes de gestión para el manejo sostenible de los valores patrimoniales. En eso estamos trabajando, con mucho gusto podemos dar toda la información al respecto. Muchísimas gracias. Otra pregunta dice, creo entender que son una institución relativamente nueva, pero ante los retos y condiciones actuales, ¿cuáles han sido los acercamientos del ICOMOS con el norte de México? ¿Algún proyecto o preocupación en concreto? Gracias por lo nuevo. Somos nuevecitos de 53 años, el ICOMOS. Han pasado grandes especialistas mexicanos que han brillado extraordinariamente. Tenemos una cantidad de sitios por todo el país. En el caso del norte tenemos toda la zona de Paquimé, tenemos acá la reserva donde están las ballenas, o sea, hay varias áreas, pero ¿qué más quieren que el camino tierra adentro? Y ese lo tienen aquí adentro de Durango. Está todo por hacerse y es importante meterse a las cartas internacionales, lean y duden de aquellos que les dicen que se quedó en Venecia el ICOMOS. No, ahí se formó, ahí generó el inicio de un recorrido que le está dando el mundo y a la humanidad una gran opción. En el caso de México creo que va a ser rotundo y yo, por venir de donde vengo, creo que va a venir del norte. ¿Me ayudan a poner la última? Está mi correo para que lo vean, por favor. Me pueden escribir directamente. Tengo una revista, la revista Mecdupaz en la UNAM, tenemos más de 100 cartas internacionales, interdisciplinarias, vale la pena que se aventuren en ellas y en el momento en que quieran publicar algo, mándenoslos, será maravilloso. Bueno, tenemos una última pregunta, dice, ¿la destrucción que el patrimonio sufrió tras el sismo es muestra del abandono, indiferencia y deterioro en la que se encuentra el patrimonio cultural? Lamentablemente, sí. El tema más sensible fue templos novohispanos alterados, la carencia y la improvisación en el mantenimiento estuvo favoreciendo que se inyectara cemento, que se inyecten resinas en construcciones de barro, ¿no? Y esto en el caso, por ejemplo, de viviendas de adobe, construidas ya con techos de cemento, colapsó, sobre todo por las lluvias. Hay una enorme laceración en la memoria colectiva porque se perdió lo más importante, este enorme dominio de los materiales constructivos, esas tierras que nos logran hacer, por ejemplo, de Tembleque, este gran conocimiento de la tierra que salen todos los varones que se van a Puebla y regresan hasta Hidalgo y el Estado de México para construir eso y que permite que las mujeres de los pueblos sean las que manejen toda la economía del lugar para hacer esa gran obra monumental que sorprende al mundo entero y que no viene de Occidente o de acá, sino que viene de la función siglo XVI, antes del barroco. Eso se perdió. ¿Por qué hay que mantener eso? Porque vale. Porque vale, espero que no nos valga, porque quizá en otros países nos pueden decir, es que nosotros no tenemos ese legado, pero lo que nosotros tenemos es una gran ignorancia frente a lo que tenemos atrás. Por eso es importante estar actualizados y a ustedes les corresponde, enamórense de lo que les falta saber, crean en ustedes y pónganse a estudiar y comuníquense con los que podemos impulsarlos en esta gran aventura. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Un fuerte aplauso a la doctora que tan amablemente vino a exponer su tema esta tarde aquí al Estado de Durango. Y bueno, pues será la delegada del Centro INA, la arquitecta Laura Cirle Rojas Rodríguez, quien entregue un reconocimiento por su participación. Pues ha sido para nosotros un honor, Graciela, tenerte aquí en Durango. De verdad es que cerrar contigo es un tema para nosotros verdaderamente importante y es ver precisamente la participación que tenemos nosotros como sociedad en miles de ámbitos multidisciplinarios y los cuales todos emergen y convergen en el patrimonio. Y no me queda más que agradecerte de verdad infinitamente
el compartirnos a todos nosotros tu gran experiencia, pero sobre todo la oportunidad de conocer la puerta en donde podemos nosotros explorar para poder llevar a cabo la conservación del patrimonio y más que nada las nuevas generaciones. Y por tal motivo, pues me permito darte un reconocimiento por tu valiosa participación como ponente en este primer foro de conservación del patrimonio cultural en un contexto contemporáneo, llevado aquí en Durango, Durango, que sé que tú también tienes un corazón de duranguense y que te seguiremos esperando siempre para seguir visionando juntos en la conservación del patrimonio. Juntos, muchas gracias. Bueno, con la doctora Graciela terminamos nuestro ciclo de conferencias, pero seguimos trabajando, no se vayan, porque vamos a pedirles por favor a todos los ponentes que pasen al presidium. Vamos.